La lección concerniente a esta semana, apreciados hermanos, está toda en los incidentes y sucesos que ocurrieron en Hechos capítulo 20 y versículo 21. Eso va desde la partida del apóstol Pablo de Éfeso y su destino era llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés ahí. Tenía remembranzas y evocaciones el apóstol Pablo con respecto a ese primer Pentecostés y le urgía ir entonces a Jerusalén, por eso se encaminaba, pero se le presentaban ciertos inconvenientes en el camino que no lo dejaban llegar a su destino. Vamos a retomar nosotros, vamos a tomar, ¿no?, en esta oportunidad su viaje desde Troas, donde estuvo 7 días y de allí se encaminó a Jerusalén. Trataremos de encontrar algunas aplicaciones y lecciones muy interesantes que ha considerado la lección y considera este libro de la Biblia, sola y sencillamente con lo que tiene que ver con el capítulo 20, lo de la visita a Jerusalén. Pues no creo que el espacio de hoy nos alcance para considerar algo de lo que fue el encarcelamiento de Pablo, según dice allí, por haberse atrevido a profanar el templo. Apreciados hermanos, bienvenidos. Qué lección maravillosa, qué ejemplo maravilloso el del apóstol Pablo. Es una inspiración para mi vida, pero es realmente, hermanos, yo no sabría ni qué palabra utilizar. A mí me reprende esto y me da grandes lecciones que me invitan a ser muy cuidadoso cuando se trata de tratar y cuidar las mentes humanas, las delicadas mentes humanas que el Señor nos ha confiado, las ovejas del rebaño. Dios mío, asistir a este tipo de declaraciones sí que es importante. Y las mismas directrices y pautas son para todos ustedes, porque de alguna manera es muy probable que un rebaño esté bajo el cuidado y control de ustedes, sea la familia, sean los nietos, aún los hermanos de la iglesia, aquellos que están recién llegando y que no tienen pues mucha trayectoria en las arenas espirituales, necesitan el cuidado pastoral de cada uno de nosotros. Así nuestra vocación no sea la del apóstol Pablo, ¿verdad? Así la vocación de ustedes no sea esa, pero realmente nos asiste una gran responsabilidad por cada una de las personas a quienes Cristo compró a un precio supremamente elevado. Amoroso Señor, gracias porque has muerto, has derramado tu sangre y has querido trasladar nuestra experiencia a experiencias de justicia. Quisiéramos en esta hora confirmar nuestra elección por ti y nuestra vocación por servirte sin reservas. Acompáñanos al abrir tu palabra y permite que este ejemplo hermoso, trascendente del apóstol Pablo siga siendo referente para nuestra vida y un punto luminoso que nos inspire a hacer entrega sin reservas como la suya, más bien como la del hombre del Calvario, que no estimó preciosa su vida por pagar un precio muy alto y venir al rescate por nosotros. Ayúdanos a amar de todo corazón esto, oh Padre, amarlo intensamente. En el nombre del Señor Jesús lo suplicamos y lo agradecemos. Amén. Hermanos queridos, 7 días en Troas. 7 días. Para nosotros los adventistas del séptimo día culminaron con un sábado. La señora White dice que al atardecer de ese día. Por lo tanto, esperamos que la reunión aquella que se alargó hasta la medianoche, que trajo el incidente de Eutico, porque es un incidente, eso no es un accidente, ahí Dios se mostró y se manifestó de una manera gloriosa a través del apóstol Pablo, reviviendo a este muchacho. Entonces, para nosotros, repito, estos 7 días en Troas culminaron con la reunión el sábado al terminar ese día, es decir, las primeras horas del domingo según el calendario judío. Entonces el apóstol Pablo tenía que salir de allí el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Él se proponía ir a Jerusalén, pero se detuvo en Mileto. Y ahí mandó a llamar a los efesios en ese sentir pastoral de él. Hermanos, y se largó una conversación con ellos. La señora White dice que él no había pensado, pero que el Espíritu lo inspiró y eso quedó consignado aquí en el capítulo 20.
yo quiero que retomemos la lectura de eso. Pero vuelvo atrás, ¿de acuerdo? Vuelvo atrás, 7 días en Troas. Sucede en las primeras horas del domingo el incidente de Eutico, ¿no? En aquella reunión que se alargó hasta la medianoche. Uno de los puntos de la lección es definir si era realmente sábado o domingo, qué calendario era. Bueno, el comentario bíblico adventista de pronto nos da una luz importante al respecto, pero nosotros que consideramos que el espíritu de profecía es una revelación de Dios para nosotros, no tenemos ningún lugar a dudas, pero la verdad es que las opiniones de los comentadores, de los doctores en teología, están verdaderamente separadas y divididas. Algunos dicen que Lucas era posiblemente gentil y que por lo tanto tuvo que haber utilizado un calendario romano. Por lo tanto, para ellos aquí hay una evidencia de una observancia sabática, pero del día domingo. Es decir, el domingo ahora como día de observancia para ellos. Esos comentadores sugieren y sostienen eso y son inamovibles. Otros, apoyados en el aspecto lingüístico que hace coincidir algunas declaraciones de Mateo y de Juan, ¿verdad? Que se parecen mucho a las que utiliza el historiador y médico Lucas aquí. Entonces dicen que él utilizó un calendario judío y el calendario judío, los días no terminaban a la medianoche, sino a la puesta de sol. Ahí marcaba la culminación de un día y el comienzo del otro. Entonces para ellos queda supremamente claro que si él utiliza un calendario judío, entonces se está refiriendo, repito, que terminó el 7º día sábado y entonces comenzó las horas de la noche del primer día y el apóstol Pablo pudo viajar entonces el primer día de la semana. Fíjense lo siguiente, tengo aquí del comentario bíblico el siguiente comentario. Dice, al evaluar este pasaje como una evidencia que desde sus comienzos los cristianos observaban el domingo, sí, porque eso es lo que algunos sostienen, el eminente historiador eclesiástico Augusto Neander observa. Oigan lo que dice este historiador eclesiástico, a quien los comentadores del comentario bíblico adventista lo catalogan y lo definen como un eminente historiador. Dice este hombre, el pasaje no es enteramente convincente, porque para defender el domingo como día de observancia. Entonces él dice, ese pasaje no es enteramente convincente, porque la inminente partida del apóstol pudo haber determinado que la pequeña iglesia, es más lógico esto, ¿no? Se va a ir. Entonces, ¿qué determinó? Que la pequeña iglesia se reuniera para una comida fraterna, en cuya ocasión el apóstol pronunció su último sermón, aunque en este caso no hubiera una celebración especial del día domingo como día de guardar. Esa es la historia de la religión cristiana, de la iglesia y de la religión cristiana, tomo 1, página 337. De manera que solamente atenidos en eso y en la revelación, ese legado que nosotros tenemos de los escritos de la señora White, nosotros podemos concluir, y apoyado en lo de la lingüística, que realmente esto fue las horas del sábado. Y entonces para nosotros, aunque algunos lo digan de manera como peyorativa y sarcástica, para nosotros estos conflictos mueren después de lo que dice la Biblia, en lo que se sostiene en el Señor en Elena White. ¿De acuerdo? Muy bien, hermanos. Entonces, zarpa de Troas. No va a pasar por Éfeso nuevamente, pero manda llamar a los efesios, con quien tenía una relación muy fraterna. Una iglesia muy próspera había sido establecida allí en uno de sus viajes, recordemos. Apreciados hermanos, y los mandó a venir, vengan, con el cuidado pastoral, el sentir, no solamente fraterno, sino del subpastor, ¿verdad?, que entiende que la vocación de su vida es tratar y cuidar el rebaño como si fuese el cuerpo de Cristo. Oh, apreciados hermanos, hay que pedirle a Dios que nos dé este sentir. Una de las declaraciones que ustedes leyeron esta semana, declaración de la señora White, dice lo siguiente, ¿no? Él dice,
Allí en Mileto ellos se congregaron, vinieron y les dio un solemne mensaje a los efesios. Ahorita lo vamos a leer, repito. Pero la declaración de la señora White dice: la iglesia de Dios ha sido comprada por la sangre de Cristo. Pregunto a los que están estudiando la lección, ¿entendemos el valor de un alma? Yo no sé si yo lo entienda. A mí me preocupa ese aspecto. Y esta lección me ha venido como anillo al dedo, decimos en Colombia. Me ha invitado a la reflexión. Y con esta cita de Elena White y otras que conseguí, pues que lógicamente el tiempo no nos va a permitir ahora, simple y sencillamente no solo se confirma una vocación que hay en la vida de un servidor, como la había en el apóstol Pablo, sino ese llamado a seguir haciendo una entrega sin reservas. Miren, en El deseo de todas las gentes, la señora White, página 376, capítulo Previsiones de la Cruz, consignó el amor al yo, más bien, el amor al yo debe morir, el yo debe ser crucificado por amor a las almas por las cuales Cristo murió. Hermanos, tiene que haber crucifixión del yo. Más o menos así dice ese texto. Ese amor y esa devoción al yo tiene que morir por las almas por las cuales Cristo murió. Todo aquel que quiera o pretenda haber recibido la invitación, pastorea, apacienta mi rebaño, tiene que haber experimentado una experiencia, ¿no? Tiene que haber vivido una experiencia de vaciamiento como la que vivió el apóstol Pedro, y aquí en este caso específico el referente es Pablo. Pablo tuvo que haber entendido, hermano, en la vocación de su vida, él tenía que saber cuál era. A aquellos les dijo que abandonaran las redes cuando estaban más llenas y que él los haría pescadores de hombres. Entonces fue elección, ¿verdad? Que los invitó cuando él invita a seguirles inicialmente en Juan capítulo 1 y luego en Lucas capítulo 4 o 5, cuando, hermanos, les invita a dejar las redes, elección y vocación. Aquí la señora White dice: la iglesia de Dios ha sido comprada por la sangre de Cristo. Y cada pastor debe entender que las ovejas bajo su cuidado han costado una suma inestimable. La declaración del deseo de todas las gentes dice: el amor a las almas por las cuales Cristo murió nos exige crucificar el yo. Así dice exactamente, hermano. El amor a las almas por las cuales Cristo murió nos exige crucificar el yo. Y aquí está diciendo que esas almas, ¿verdad?, deben ser consideradas como ovejas bajo el cuidado del pastor, han costado una suma inestimable y deben considerar, sigue diciendo, que las ovejas confiadas a su cuidado son de el más alto valor y comprender que serán llamados a rendir cuentas estrictas de su ministerio. Dones espirituales, Spiritual Gift, tomo 3, página 125 dice eso. Vuelvo a leer: la iglesia de Dios ha sido comprada por la sangre de Cristo, ¿verdad? Como si fuese poco, imagínense el valor. Y cada pastor debe entender que las ovejas bajo su cuidado han costado una suma inestimable. Deben considerar que las ovejas confiadas a su cuidado son del más alto valor y comprender que serán llamados a rendir cuentas estrictas de su ministerio. Increíble. Con ese sentir, el apóstol Pablo hace venir a los efesios, a Mileto. No quería detenerse más tiempo, ya había pasado lo suficiente con ellos. Quería ir a Jerusalén. Entonces viene de Troas, va a Mileto, ahí los manda a llamar y comienza la conversación. Hechos capítulo 20, dice de la siguiente manera: enviando pues, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? La representación de esa iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, no olviden, Elena White dijo que no se había propuesto
Él no había pensado todo esto que va a brotar, va a fluir. Fue la inspiración del Espíritu. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros, enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Supremamente tosudo el apóstol Pablo. Miren lo que lo espera, pero nada lo hace desistir, como una roca, hermanos. Inflexible este hombre. Tenía una paciencia, más bien una perseverancia, que es simple y sencillamente el resultado de tener una comunión íntima con el Señor, y que lo hace a uno no solamente soportar las cosas, ¿verdad?, como una virtud de tipo pasivo, sino ir al frente de batalla con todos los hierros. Así que él está diciendo aquí, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan privaciones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Hermano, yo guardo silencio. Esto a mí me reprende, es un reproche para un servidor. La declaración guay con respecto al precio inestimable de las almas y a la circunspección que debiera tener todo pastor, la vocación, ese grado de entrega, será realmente representado, en este caso por la figura representativa Jesús, quien no estimó preciosa su vida por venir a morir para salvarnos a nosotros. Querer uno ascender o ascenderse a la posición de pastor sin haber recibido ese llamado, es un honor que a uno le digan pastor y que la iglesia donde uno funge de manera unánime lo considere como tal y lo hagan depositarios de ciertas prerrogativas. Es una bendición, pero miren qué tremenda responsabilidad. ¿Habrá alguien en la historia, por lo menos de la historia apostólica, con un sentir, ¿verdad?, tan hondo, tan arraigado, tan enraizado como el del apóstol Pablo? Hermano, hay varias figuras, definitivamente, pero este hombre es una figura, diría yo, descollante, hermano. Es supremamente destacable y notable la vida de este apóstol. Dice, de ninguna cosa, viene el versículo 24, caso hago, ni estimo preciosa mi vida. Si a mí me cierran los ojos, hermanos, por un momento y me dicen quién habla, yo diría es Jesús. Ven y me dicen, le vamos a hacer una paráfrasis, y me leen el texto sin decirme la referencia ni dónde está catalogado, y luego me preguntan, a ver, diga quién es. Yo digo, es Jesús. Lo mismo, miren, pero de ninguna cosa hago caso, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Como una premonición, ¿no, hermanos? Por tanto, yo os protesto, si este es el último día, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Tremendo. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Entonces aquí no es solamente el sentir, hermanos, la experiencia, la convicción, el talante del gran apóstol, sino que es una figura de todos aquellos, ¿verdad?, que como subpastores de la grey fungen. Y ahora sí, un llamado clamoroso, la declaración de Elena White debería venir al fondo del alma. Por tanto, dice él, ojo a esta advertencia,
mirad por vosotros y por todo el rebaño. Una recomendación antes de hacer la advertencia, ¿no? Por tanto, mirad por vosotros como un ruego y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, dice en esta versión, por pastores, para apacentar la grey del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Había llamado a los ancianos, pero eso se puede extrapolar a todo aquel que tiene el sentir del Señor y es un adorador en espíritu y en verdad. Las almas puestas a nuestro lado están bajo nuestra responsabilidad también. Y noten lo que sigue diciendo, abajo del versículo 29. Porque yo sé, aquí está la advertencia, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Está profetizando Pablo para ellos y para nosotros. Hermano, que participas en la congregación de una iglesia, sea esta pequeña, llámese grupo. Esto es una profecía para nuestro tiempo. Y los ancianos y líderes de esa iglesia deben velar por el rebaño, debemos hacerlo como lo hizo el Señor. ¿Cómo será el delito, hermanos, de hacer tropezar a una de esas almas, a esos niños espiritualmente? No tener uno por una pereza y apatía toda la fundamentación para defender el rebaño doctrinalmente, no tener el respaldo de la vida interior que habla más que 1000 palabras. Cuando una persona de esas desaparece porque la providencia de Dios lo mueve o lo que sea, debe quedar un hecho consignado en la historia de esa iglesia, que aquel hombre no buscó lo suyo, que entendió que más bienaventurada cosa es dar que recibir, como citó el palabras de Jesús aquí. Frente a esta advertencia, estamos en tiempos verdaderamente difíciles. No era solamente para los días del apóstol Pablo, y él sigue diciendo 30, y de vosotros mismos, ojo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, viene la recomendación, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno 3 años en Éfeso, con lágrimas, con un ejemplo y un testimonio viviente, una vida que encarnaba la justicia. Un discurso de esos que salen del fondo, entrañable. Hermanos, si a mí me dijeran, bueno, tal vez esto no es un discurso, pero califique usted de los discursos que son verdaderamente elocuentes. Yo casi que escogería este como uno de ellos. Entonces aquí viene el ruego, luego la advertencia, ¿verdad, hermanos? Este conmovedor mensaje me sigue hablando a mí de la investidura, de la autoridad y del sentir de este hombre, y lógicamente un llamado a los pastores, uno. Luego, hermanos, viene el consejo, luego viene la advertencia hecha. Y posteriormente esto, que magnifica al buen Jesús y nos dice que era de alguna manera un reflejo de su vida. Desde el versículo 33 dice, vamos a leer del 32, y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Luego dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. No me rebajan dignidad, ni le quitan peso a mi influencia como pastor de la iglesia. No, al contrario, es un refuerzo, hermanos. En todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Isaías 50, 58, Isaías 61, Isaías capítulo 42. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Un ejemplo de Jesús, del modelo que copia la vida de un hombre de carne y hueso como tú y como yo, el apóstol Pablo. En todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, mire lo que pasó. Se puso de rodillas y oró con todos ellos.
discurso, ruego, advertencia, manifestación del carácter de Cristo, y como si fuese poco, se arrodilla y los consagra. Y entonces, dice el 37, hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco y zarpó a Jerusalén. Más adelante fue arrestado en el templo. Hechos capítulo 31 hace un relato interesante al respecto, pero mis apreciados hermanos, voy a detenerme en los minutos finales, sí, a considerar algunas cosas más que la señora White dijo acerca de Pablo. Aunque Pablo poseía elevadas facultades intelectuales, su vida revelaba el poder de una sabiduría aún menos común, que le daba rapidez de discernimiento y simpatía de corazón y le ponía en estrecha comunión con otros, capacitándolo para despertar su mejor naturaleza, la de ellos, ¿verdad? Y entonces inspirarles a luchar por una vida más elevada. Uno de los aspectos del día viernes nos hace una pregunta en este sentido y por eso esta declaración. Miren el ejemplo de Pablo, cómo hacía de alguna manera para atraer las almas, cuidar por ellas y crecer en la fe. Entonces dice que aunque Pablo poseía elevadas facultades intelectuales, su vida revelaba el poder de una sabiduría aún menos común, que le daba rapidez de discernimiento, simpatía de corazón y lo ponía en estrecha comunión con otros, capacitándolo para despertar su mejor naturaleza e inspirarlos a luchar por una vida más elevada. Definitivamente el que hace esto se enriquece a sí mismo. Su corazón, el de Pablo, estaba lleno de ardiente amor por los creyentes corintios. Anhelaba verlos revelar una piedad interior que los fortaleciera contra la tentación. Sabía que a cada paso del camino cristiano se les opondría a la sinagoga de Satanás y que tendrían que empeñarse diariamente. Ahora, un poco más adelante, Pablo sabía que las más valiosas conquistas cristianas, escuchen esto, hermanos que estudiaron la lección, ahora en la parte del viernes ya, Pablo sabía que las más valiosas conquistas cristianas pueden obtenerse solamente mediante mucha oración, constante vigilancia, y trató de inculcar esto en las mentes de sus oyentes y sus ovejas. Pero sabía también que en Cristo crucificado se les ofrecía un poder suficiente para convertir el alma y divinamente adaptado para permitirle resistir todas las tentaciones del mal, con la fe en Dios como su armadura y con su palabra como su arma de guerra. Serían provistos de un poder interior que los capacitaría para desviar los ataques del enemigo. Y finalmente, pensando en la advertencia que hemos leído, hermanos, cuando dijo que entrarían lobos rapaces, la señora White dice aquí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 37, se le revelaron al apóstol los peligros que iban a asaltar a la iglesia de Éfeso. Porque yo sé, dijo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, ¿verdad? Ya lo hemos leído. Pablo temblaba por la iglesia cuando al pensar en el futuro veía los ataques que iba a sufrir de enemigos exteriores e interiores. Aconsejó solemnemente a sus hermanos que guardasen vigilantemente su sagrado cometido. Como ejemplo mencionó sus incansables trabajos entre ellos. He querido dejar esto finalmente, repito, para que se deslice hasta nuestro tiempo y pensar que estamos bajo la misma amenaza, bajo la misma consideración divina también y bajo el mismo consejo y advertencia del apóstol Pablo. Vivimos tiempos muy difíciles, tantas doctrinas entre nosotros, hermanos, increíble, tantos falsos que se levantan. Muchos que parecían ser oro son apenas vil metal. Señor nos guarde a nosotros. Termino. Como ejemplo mencionó sus incansables trabajos entre ellos. Por tanto, velad, ¿verdad? Y luego dice, aconsejado solemnemente a sus hermanos
que guardasen vigilantemente su sagrado cometido, y como ejemplo mencionó sus incansables trabajos entre ellos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bueno, apreciados hermanos, los 30 minutos han concluido. Espero de alguna manera haberle brindado una cobertura a lo que es la lección para esta semana, ¿sí? Quedan algunas cosas realmente sin tocar que tienen que ver con el capítulo 31, pero será objeto del estudio personal y de la profundización que cada uno debemos hacer. Les invito a orar. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra, por este espacio, por haber estado con nosotros y por tu deseo y afán que podamos sentir una misma cosa. Ayúdanos a responder a esa oración de ser uno, pero tener la mente de Cristo y velar ansiosamente y con cuidado incansable y amor las almas que Cristo nos ha confiado. Perdona nuestros pecados y permite que las lecciones de esta semana se quede anclada profundamente en nuestra vida. Límpianos de toda maldad y ayúdanos a acabar esta obra. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.